Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que ha causado revuelo, asombro y hasta cierta dosis de misterio en el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desgranar una comparación que ha dejado a medio mundo boquiabierto, la actriz turca Demet Özdemir y su sorprendente analogía con un guepardo. Sí, han oído bien, un guepardo. Prepárense para descubrir por qué esta comparación ha desatado tantas reacciones, qué hay detrás de esas palabras y qué nos puede enseñar esta figura pública sobre nosotros mismos y la percepción de la belleza, la fuerza y la agilidad. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras interesantes conversaciones. Vamos a darle caña a este asunto. Se imaginan a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, con una belleza que cautiva a millones, comparándose a sí misma con uno de los animales más rápidos y elegantes del planeta? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido con Demet Özdemir. No fue una declaración al azar, no fue un comentario fugaz. Fue una afirmación que resonó con fuerza, que se hizo viral y que provocó un torbellino de reacciones. Al principio muchos se preguntaron si era una metáfora, una figura retórica cargada de humildad, o si realmente había algo más profundo en esa comparación. Y créanme, hay muchísimo más. Para entender la magnitud de este asombro, primero debemos situarnos. Demet Özdemir es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y cada vez más a nivel internacional. Conocida por su carisma, su talento actoral y una belleza innegable, ha conquistado corazones en series que han sido éxitos rotundos, como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su presencia en pantalla es magnética y su estilo, tanto dentro como fuera de los sets, es admirado y emulado. Ahora, ponerle la etiqueta de guepardo a alguien así, ¿qué significa? La primera reacción, y quizás la más obvia para muchos, es pensar en la velocidad. Los guepardos son sinónimo de rapidez, de aceleración vertiginosa, de alcanzar metas en un abrir y cerrar de ojos. Y si pensamos en la carrera de Demet Özdemir, podemos ver una trayectoria meteórica. Desde sus inicios ha demostrado una capacidad sorprendente para ascender en el mundo de la actuación, asumiendo roles cada vez más importantes y consolidando su estatus como una estrella de primer nivel en un tiempo relativamente corto. ¿Es esta la conexión? ¿Es su éxito tan rápido y fulgurante como la carrera de un guepardo? Pero la comparación va mucho más allá de la simple velocidad. Los guepardos son también símbolos de agilidad, de gracia en el movimiento, de una elegancia inherente que los hace fascinantes de observar. Imaginen a un guepardo en movimiento, es una obra de arte en sí misma. Sus patas largas y delgadas, su cuerpo esbelto, su forma de correr, todo en él transmite una sensación de fluidez y poder controlado. Y si miramos a Demet Özdemir, podemos encontrar paralelos. Su forma de moverse en escena, su presencia escénica, incluso su estilo personal, a menudo irradian esa misma gracia y elegancia que asociamos con el felino. No es solo una actriz que actúa, es una performer que se desenvuelve con una destreza que hipnotiza. Además, el guepardo es un cazador por naturaleza. No es solo rapidez, sino también enfoque, determinación y una estrategia para alcanzar su presa. En el ámbito profesional, esto se traduce en la perseverancia, la ambición y la capacidad de mantenerse concentrado en sus objetivos. Demet ha demostrado en diversas ocasiones su dedicación a su oficio, su compromiso con los proyectos que emprende y su capacidad para enfrentar desafíos y superarlos. Esta faceta del guepardo, la del cazador astuto y perseverante, podría ser otra capa de significado en su autocomparación. Lo realmente intrigante es la reacción del público y los medios. Cuando la noticia de su comparación con el guepardo se propagó, las redes sociales explotaron. Los titulares se multiplicaron, los debates se encendieron. ¿Por qué tanto asombro? Quizás porque raramente vemos a figuras públicas, especialmente mujeres en el ojo del huracán mediático, utilizar comparaciones tan audaces y cargadas de simbolismo para describirse a sí mismas. En una sociedad que a menudo tiende a encasillar, a simplificar y a juzgar con base en apariencias superficiales, una declaración así desafía esas expectativas. Algunos lo interpretaron como un acto de confianza en sí misma, un reconocimiento de sus propias fortalezas y atributos. Otros lo vieron como una declaración de independencia, de no querer ser definida por los demás sino por su propia percepción de sí misma.
Y no faltaron quienes, en un primer momento, lo encontraron un poco peculiar, quizás incluso pretencioso. Pero a medida que se profundizaba en el contexto y se comprendían las posibles connotaciones, la sorpresa se transformó en admiración y respeto. Pensemos en lo que implica ser un guepardo. No es solo ser rápido, es tener un cuerpo diseñado para la velocidad extrema, una visión aguda para detectar a su presa, una musculatura poderosa pero ligera. Es la perfecta armonía entre fuerza y ligereza, entre instinto y control. Demet Özdemir, al hacer esta analogía, podría estar comunicando que se siente así, ágil en su carrera, enfocada en sus metas, con la fuerza necesaria para afrontar los retos, pero manteniendo esa elegancia y gracia que la caracterizan. Además, el guepardo es un animal admirado por su belleza única. Sus manchas distintivas, su porte, su mirada penetrante, todo en él es estéticamente cautivador. Y si bien la belleza es subjetiva, Demet Özdemir es ampliamente reconocida por su atractivo físico. Al compararse con un guepardo podría estar fusionando la admiración por su propia apariencia con la fuerza y la agilidad del animal, creando una imagen poderosa y multifacética. No se trata solo de ser bonita, sino de ser bonita y fuerte, bonita y rápida, bonita y poderosa. El mundo reaccionó asombrado, sí, pero también fascinado. En una era donde la autenticidad es tan valorada, una declaración tan personal y simbólica resuena con fuerza. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias percepciones y cómo construimos la imagen de las celebridades. A menudo las vemos como figuras inalcanzables, perfectas, y cualquier desviación de esa imagen preestablecida nos sorprende. Pero Demet Özdemir nos muestra que la fuerza y la complejidad pueden coexistir con la vulnerabilidad y la autorreflexión. Su comparación también abre la puerta a la interpretación. ¿Qué significa ser un guepardo para Demet Özdemir hoy? ¿Es un reflejo de su pasado, de su ascenso meteórico? ¿Es una proyección de su futuro, de las metas que aún quiere alcanzar? ¿O es una descripción de su estado actual, de cómo se siente en este momento de su vida y carrera? La belleza de este tipo de declaraciones es que invitan a la audiencia a participar en la construcción del significado. Cada uno de nosotros, al escucharla, puede encontrar un eco en su propia experiencia. Para los fans, esta comparación ha sido una fuente de inspiración. Ver a una figura que admiran expresarse de una manera tan original y potente les anima a abrazar sus propias cualidades, a reconocer su fuerza interior y a perseguir sus sueños con la misma determinación y agilidad que un guepardo. Es un recordatorio de que la belleza no es solo una cuestión de apariencia, sino de cómo nos movemos por la vida, de la fuerza que poseemos y de la gracia con la que enfrentamos nuestros desafíos. Los medios, por su parte, han tenido material para llenar páginas y páginas, analizando cada ángulo, cada posible significado. Han destacado la inteligencia de la actriz al elegir una comparación tan evocadora, una que trasciende lo superficial y habla de atributos más profundos. Han elogiado su valentía al expresarse de una forma tan personal, saliéndose de los discursos más convencionales. En definitiva, Demet Özdemir se compara con un guepardo y el mundo reacciona asombrado porque ha tocado una fibra sensible. Ha desafiado las convenciones, ha mostrado una faceta inesperada y ha generado una conversación que va más allá del mero cotilleo. Nos ha invitado a mirar más allá de la superficie, a apreciar la complejidad de las personas y a reflexionar sobre el poder de las metáforas en la construcción de nuestra propia identidad y la percepción que tenemos de los demás. Es una lección de autoconocimiento, de expresión audaz y de cómo una simple comparación puede resonar con tanta fuerza en un mundo saturado de información. Si profundizamos aún más, podemos considerar el contexto cultural. En muchas culturas, incluida la turca, la imagen de la mujer a menudo se asocia con la delicadeza, la pasividad o una belleza meramente ornamental. Una actriz de la talla de Demet Özdemir, al abrazar una imagen que evoca poder, velocidad y una naturaleza depredadora, está rompiendo moldes y redefiniendo lo que significa ser una mujer fuerte y exitosa en el ojo público. Es un acto de empoderamiento, un grito silencioso de autoafirmación en un mundo que a menudo intenta silenciar o moldear a las mujeres según expectativas anticuadas. La comparación con el guepardo también puede ser vista como una representación de la dualidad inherente a la vida humana. Los guepardos, a pesar de su velocidad y ferocidad, también son criaturas elegantes y, a veces, vulnerables. Esta dualidad es algo que todos experimentamos. Demet, al identificarse con este animal, podría estar reconociendo y aceptando tanto su lado fuerte y ambicioso como las vulnerabilidades que todos compartimos.
En una era donde las redes sociales a menudo presentan una versión idealizada y curada de la vida, esta autenticidad es un soplo de aire fresco y una señal de madurez emocional. La forma en que esta noticia se propagó viralizándose instantáneamente, también nos habla mucho de la forma en que consumimos información y creamos narrativas en la era digital. Una declaración así, cargada de simbolismo, es un terreno fértil para la interpretación y el debate. Las redes sociales se convierten en un lienzo donde los fans, los críticos y los observadores casuales proyectan sus propias ideas y expectativas. La comparación, inicialmente sorprendente, se convierte en un catalizador para una conversación más profunda sobre el éxito, la belleza, la fuerza y la identidad. Además, es crucial entender el poder de la autodefinición. Cuando una figura pública se describe a sí misma, está tomando el control de su narrativa. En lugar de permitir que otros dicten quién es o quién debería ser, Demet Özdemir se presenta al mundo con sus propios términos, utilizando una metáfora que ella misma ha elegido y que resuena con su propia percepción de sí misma. Esto es un acto de agencia y empoderamiento, especialmente relevante en un entorno donde las celebridades son a menudo objeto de escrutinio constante y juicios externos. Podríamos incluso especular sobre el origen de esta comparación. ¿Fue algo que surgió de una sesión de fotos, de una experiencia personal, o quizás de una conversación con amigos cercanos o su equipo? Independientemente de su origen, el hecho de que lo haya compartido públicamente demuestra una disposición a ser vulnerable y a conectar con su audiencia a un nivel más profundo. No se trata solo de actuar en la pantalla, sino de vivir una vida auténtica y compartir aspectos de esa autenticidad con el mundo. Para la industria del entretenimiento, este tipo de declaraciones también son significativas. Desafían la tendencia a encasillar a los artistas en roles o personalidades predefinidas. Demet Özdemir, al mostrar esta faceta de su personalidad, invita a una apreciación más holística de su talento y su ser. No es solo la actriz romántica o la heroína de acción, es una entidad multifacética, capaz de correr rápido, de ser elegante, de cazar sus objetivos con determinación. Y volviendo a la esencia, ¿qué nos enseña esto a nosotros, los espectadores? Nos enseña que la belleza es una combinación de muchos factores: fuerza física, agilidad mental, determinación y una cierta gracia que acompaña a la acción. Nos enseña que no debemos temer abrazar nuestras propias fortalezas, incluso si esas fortalezas no encajan perfectamente con las expectativas sociales. Nos anima a pensar en nuestras propias metáforas, en los animales o elementos de la naturaleza que mejor nos representan, y a utilizar esas comparaciones para entendernos mejor a nosotros mismos. La reacción inicial de asombro ante la comparación de Demet Özdemir con un guepardo es, en sí misma, reveladora. Nos muestra cómo las expectativas que tenemos de las figuras públicas pueden ser limitadas. Cuando alguien rompe ese molde nos sorprende, pero esa sorpresa puede ser una puerta a una comprensión más amplia y matizada de la complejidad humana. Demet Özdemir, con su audaz autodefinición, nos ha brindado una oportunidad para reflexionar sobre la belleza, la fuerza, la agilidad y el poder de la autoexpresión. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar este tema. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la comparación de Demet Özdemir con el guepardo? ¿Coinciden con las interpretaciones que hemos abordado? ¿Tienen ustedes alguna otra idea o conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, y por supuesto compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a nuestra comunidad. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón y activen la campanita para no perderse nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!